Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Te damos la bienvenida, Espíritu Santo. Elevemos nuestras voces. Espíritu Santo. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Damos gracias al Señor por la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas que están atentos a estas predicaciones. Que el Dios Todopoderoso siempre nos enseñe su palabra. Es nuestro anhelo, nuestro deseo. Vamos a orar y le vamos a poner en las manos poderosas del Dios vivo para que siempre Él nos sostenga, nos guarde y que podamos declarar que Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro pronto auxilio, Él es nuestro escudo y nuestro galardón. Padre que estás en los cielos, te damos a ti la gloria, la honra, venimos delante de ti a darte gracias. Gracias por todos los oyentes, Señor, de estas predicaciones. Por favor, que tu gracia, que tu amor, que tu revelación sea a sus corazones para encontrar, Dios del cielo, poderoso Salvador, la gracia que podamos encontrar delante de ti. Bendice a todos los oyentes, que tu nombre sea glorificado en cada día, Señor, porque tú eres el Rey de gloria, el Rey poderoso, el que tuvo cuidado de morir en la cruz para salvarnos, para rescatarnos de esta vana manera de vivir. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén. Gloria a Dios. Vamos a empezar. Hoy es el encuentro, así se llama el tema, el encuentro. Y el Salmo 59:10 dice: mi Dios en su misericordia vendrá a mi encuentro. Dios me permitirá mirar victorioso a mis enemigos. Dios nos sale al encuentro. Y la cita bíblica vamos a desarrollarlo en Éxodo 4:27-30. Se ha dado cuenta que hemos empezado estos estudios desde Éxodo, desde el capítulo 1. Vamos recorriendo todo el Éxodo. No sé si usted alguna vez estudió todo el Éxodo, pero hoy lo vamos a hacer. En el poderoso nombre de Jesús, Él nos dará su gracia y nos va a iluminar este camino. Gloria a Dios. Y el Señor dijo a Aarón: ve al encuentro de Moisés en el desierto. Y él fue y le salió al encuentro en el monte de Dios. Y lo besó. Y contó Moisés a Aarón todas las palabras del Señor, en las cuales le enviaba todas las señales que le había mandado hacer. Entonces fueron Moisés y Aarón, reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel, y Aarón habló todas las palabras que Dios había hablado a Moisés. Entonces hizo las señales en presencia del pueblo. Entonces veamos ese encuentro. Ese encuentro se dio en el monte Sinaí.
porque fue llamado el monte de Dios. Ahí es donde Moisés vio la zarza que ardía y no se consumía, ya lo vimos, ¿verdad? Y yo conocí esa zarza. Realmente es bien fácil de que con el fuego se desaparezca rápido, pero qué importante, ¿verdad?, que el Dios Todopoderoso se muestra en llamas de fuego. Por eso dice la Biblia que cayeron llamas de fuego en el día del Pentecostés y todos hablaban en otras lenguas. Y muchas veces la presencia de Dios en nuestras vidas se siente así, un fuego que entra al corazón, pero rico. El Todopoderoso está ahí abrazándonos. Y dice que Aarón y Moisés se abrazaron fraternalmente y platicaron con tiempo seguramente de la obra que Dios les estaba encomendando. Ahora sabemos que Aarón no había visto a Moisés por 40 años. Seguramente lo vio crecer, ¿verdad? Lo vio bebecito, lo vio cuando creció en casa y entendieron que Dios iba a hacer algo maravilloso en la vida de él. Y entonces se prepararon para encontrarse. Aarón seguramente estuvo pensando, ¿cuándo será el tiempo en que yo vea a mi hermano? ¿Cuándo será el tiempo en que yo me voy a encontrar con él? Pues llegó el momento y hubo un encuentro. Así Dios desea que nosotros busquemos encuentros que nos edifiquen. Por eso es que debemos platicar con los hermanos que caminan en el Espíritu, porque los que caminan en la carne en nada nos pueden edificar, pero sí los que caminan en el Espíritu tienen visiones, tienen sueños, tienen palabra viva. Con ellos es que nos debemos acercar para que seamos edificados, como se encontraron Moisés y Aarón. Se encuentran y mire qué maravilloso hablar de la presencia del Todopoderoso. Yo me recuerdo que al principio, cuando mi esposo empezó a salir a las misiones, a abrir obras, y yo iba con él, me decía, a medianoche me levantaba, yo tenía que tener ahí un libro y tenía que tener un cuaderno y un lapicero, porque me decía, Elvita, despertate, porque Dios ya me habló, ya me dio el tema, y lo anotaba. Y qué precioso, ¿verdad? Que ahí esa hora nos poníamos a platicar de lo que Dios estaba haciendo, y desde luego Dios ha sido poderoso y ha revelado su palabra. Qué bueno es eso. Y listos para trabajar. Por eso lo vemos cuando el Señor Jesucristo también resucitó. ¿Se acuerda de aquellos 2 discípulos que iban camino a Emaús, a 2 kilómetros de Jerusalén? A 11 kilómetros de Jerusalén. Se le aparece Jesús y empiezan a platicar. ¿Qué pláticas llevan entre ustedes? Ay, que tú eres forastero, no te has dado cuenta. Y le empiezan a contar que Jesús, ellos creyeron que era el Mesías, pero que lo habían llevado a la cruz. Le contaron todos los acontecimientos que habían ocurrido en esa semana. Y entonces el Señor empezó a hablarles desde Moisés, del que estamos nosotros estudiando, que el Dios Todopoderoso hablaba de Moisés, habla de Cristo y los profetas. ¿Y qué era lo que sentían los discípulos? Sentían que ardía su corazón cuando oían las palabras que entraban a la vida de ellos. Y cuando llegaron al lugar donde a la casa donde ellos habían determinado llegar, lo hicieron pasar. Por eso dice la Biblia que aprendamos a hospedar, porque alguien ahí estaremos invitando a ángeles, porque ellos invitaron al mismo Cristo de la gloria, al resucitado. Qué precioso, ¿verdad?
Por eso es que allá hay un coro que me encanta. Dice, allá en Jerusalén la tumba está vacía porque Él resucitó. Ángeles cantan, celebran su nombre porque Él no está muerto. Él vive y vive para siempre. Y entonces cuando partió el pan el Señor Jesús y platicó con ellos y les dio, ellos entendieron ahí, se les fue abierto el entendimiento y conocieron que Él era el Cristo. Eso lo leemos en Lucas 24 del 13 al 31. Tome tiempo y léalo despacito para que pueda ver cómo fueron abiertos no solo esa llama de fuego en sus corazones, sintiendo la presencia bendita de Dios, sino que fueron abiertos el entendimiento. Qué precioso es cuando Dios abre el entendimiento y poder, esta palabra, eso quiere decir, Señor, gracias. Y por eso dice el Salmo 31, 19, cuán grande es tu bondad, que has guardado para los que te temen, que has obrado para los que en ti se refugian delante de los hijos de los hombres. Refugiémonos en Dios, porque hay bondades maravillosas y el Dios Todopoderoso. Y en 2 de Crónicas 6:41 dice, ahora pues levántate, oh Señor Dios, hacia tu reposo, tú y el arca de tu poder, que tus sacerdotes, oh Señor Dios, se revistan de salvación y tus santos se regocijen en lo que es bueno. Entonces debemos regocijarnos siempre en el Dios Todopoderoso. Permitamos al Dios de los cielos que su palabra se entrone en nuestro corazón y no vamos a estar tristes, aún en medio de las situaciones adversas. No vamos a estar tristes porque la palabra tiene poder para eliminar toda tristeza, todo dolor. Y en Efesios dice 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, cada vez que vengamos a la casa de Dios, no deje de congregarse, porque no es lo mismo ver como se está grabando en estos momentos, ¿verdad? Esto pues no hay culto, pero si nos hacemos tardos para llegar a la casa de Dios, no vamos a tener encuentros preciosos con Él. Vengamos a la casa de Dios y vengamos temprano. Fíjese que yo me recuerdo que la primera vez que yo fui a un estadio donde el difunto Gigi Ávila estaba predicando, los creyentes iban corriendo y no íbamos tarde, pero iban corriendo. Yo le decía a mi esposo, ¿por qué corren? Ahora lo entiendo. ¿Por qué corren? Porque iban a encontrarse con el poderoso Dios de los ejércitos, con el Dios de la gloria, porque se movían milagros, maravillas, habían cosas increíbles en ese tiempo, porque nuestro poderoso Salvador nos visita con bondades, con bendiciones, cuando le buscamos de todo corazón. Así es que es bien importante que busquemos de su presencia, y porque hay bendiciones en los lugares celestiales que debemos alcanzar, las riquezas de su gloria. Por eso sí hay que madrugar a la casa de Dios, hay que correr a la casa de Dios. Nosotros, con mi esposo y la familia siempre nos acostumbramos nunca llegar tarde a la casa de Dios, siempre llegamos temprano. Y eso es ya por 44 años de estar madrugando para llegar a la casa del Señor. Madrugando digo pues porque llegamos temprano, media hora antes de que comience el culto, para poder así gozarnos, llenarnos, que nada nos atrase. Y ahí estamos gozándonos todo el día en la presencia bendita del Dios. Pero usted sabrá cómo
busca al Dios Todopoderoso. Esta es una invitación para llegar temprano, porque hay misiones que Dios nos da. Porque aquí a estos dos varones les dan la misión, una misión que no va a ser fácil. Pero obedientes al llamado, ellos se reúnen, planifican, y como el ejemplo también vemos a los 12 discípulos, cómo Dios los escoge, cómo Dios los reúne, los adiestra, les da la palabra para que ellos lleven este evangelio glorioso de la predicación del arrepentimiento de nuestros pecados. Dios es poderoso, justo y verdadero, y Él desea que nosotros tengamos también esa misión, ir y predicar el evangelio a toda criatura. Desde luego, primero nuestra familia, ¿verdad? Hay que anunciarles el evangelio, hay que orar por ellos, y Dios estará haciendo cosas maravillosas. Recuerdo a mi hermano Julio el año pasado, lo iban a operar. Y yo estaba orando, pero orando con todo mi corazón. Señor, ponle una enfermera cristiana. Por favor, ayúdale. Él no te conoce. Aunque yo les he hablado del evangelio, pero no lo han querido recibir en el momento, ¿verdad? Y él está entrando ahí a una operación de corazón. Y el Dios Todopoderoso hizo la obra, porque Él me llama y me dice: quiero contarle algo que me sucedió. Una enfermera cristiana, antes de entrar a la sala de operaciones, oró por mí y me dijo que ella necesitaba orar por mí. Y entonces habían 2 para ser operados, pero como eso fue antes que oró por él, y cuando ya escogió el doctor a quién operar, lo escogió a él primero. Y entonces estaba viendo la mano poderosa del Altísimo Dios. Qué precioso. Yo estaba orando para que eso sucediera. Y yo le conté a mi hermano y le dije, yo estaba orando para que así fuera. Bendito Dios. Ahora ya conoce a Jesucristo como su Señor y Salvador y ha sentido esa presencia maravillosa. Entonces, aún Mateo, dice, trabajaba en la oficina de los tributos. Solo le dio, sígueme. Y él lo siguió. Porque cuando el Dios Todopoderoso da una misión a nuestro corazón y nos dice, sígueme, no hay quien se pueda decir, no, no quiero. Todos van con gozo. Y entonces, así hizo el Dios Todopoderoso. Les dio instrucciones, los envió a predicar, no con palabras elocuentes, para que no se haga vana la cruz, dice, de Cristo, y se abran puertas de salvación, como Dios está enviando a Moisés y Aarón. Dios los está enviando, pero fíjese qué parecido más maravilloso, como el Señor Jesucristo escoge a Moisés y Aarón para enviarlos a hacer una misión rescatadora de un pueblo que ha estado en gran angustia, en gran aflicción. Y se reúnen con los ancianos de Israel. Ya el ambiente, Dios lo prepara. Los ancianos respondieron con fe y obediencia al exponer Moisés y Aarón por primera vez su comisión. Adoraron y se cumplió la palabra de Dios, porque Él está cumpliendo sus promesas dadas desde Abraham. En Éxodo 4:31 dice, y el pueblo creyó, y al oír que el Señor había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, mire cómo es de maravilloso. ¿Qué hicieron ellos? Se postraron y adoraron. Entonces esa es la actitud que debemos tener siempre, visitar nuestras vidas. El Todopoderoso quiere visitar nuestras vidas. Busquémoslo con todas nuestras fuerzas. Adorémoslo, postrémonos delante de Él cuando vengamos a su casa. Los que pueden, pues, porque hay quienes pues ya no se puede por sus rodillas, por su columna, pero los que estén bien, hay que aprovechar para venir a la casa de Dios. Por eso dice Lucas 1:68,
Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha efectuado redención para su pueblo. Bendito sea el Dios de Israel. En Génesis 50, 24, José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, pero Dios ciertamente os cuidará, os hará subir de esta tierra a la tierra que Él prometió con juramento a Abraham, Isaac y a Jacob. Mire qué precioso como Dios está mostrando que desde Abraham Él prometió darles una tierra, la tierra de Canaán, para que ellos disfrutaran y se llenaran de grande gozo. Entonces ahí está la misión. Hay que ir a hacer la misión. Ese es un ejemplo para nosotros porque tenemos que ir a hacer la obra. En alguna oportunidad Dios nos dará la puerta abierta para anunciar sus verdades, su evangelio. Bendito y alabado sea su nombre. Y también les dio señales. Moisés llevaba la vara para que conocieran que el Dios que se les estaba mostrando era poderoso. Y para conocer más de Dios y su poder. Jesús dijo que las señales acompañan a los que creen. Al principio vimos que Moisés no mucho creía, ¿verdad? Pero le dijeron: mete tu mano, y salió leprosa. Y después mete tu mano y ya le salió sana. Y la vara, esa vara de poder, esa vara de gloria que le entregaron, a nosotros hoy nos han dado la palabra para creer en ella, para confiar en esas señales que vemos realizar al Señor Jesucristo. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ahí vemos muchos milagros poderosos y hay que tener fe. Hay que creerle al Todopoderoso, porque los prodigios y el poder de Dios son para que tengamos temor, porque Él es un Dios vivo y poderoso. Y por mano de los apóstoles también vemos que se realizaban muchos milagros. Ellos eran llenos de la gracia de Dios para poder hacer todas esas señales. Y veamos como ejemplo a Felipe. Dice que las multitudes unánimes prestaban atención al oír la palabra y veían las señales que hacía en el nombre de Jesús. Mire qué precioso. O sea, estas señales seguirán a los que creen. Ahora, tenemos que preguntarle a Dios, ¿qué más tenemos que hacer en nuestra vida espiritual para alcanzar tener esas señales poderosas? Esas señales que se siguieron a los apóstoles. En el libro de los Hechos vemos muchas señales poderosas. Y en Juan 2:11 dice: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria a sus discípulos y creyeron en él. Porque esas señales abrieron el entendimiento, abrieron el corazón para ver a un Dios poderoso. Aunque el diablo está imitando, ¿verdad? Pero no le creamos a las obras del diablo, porque esas no es conforme al corazón de Dios. Está imitando el poder de Dios. En Juan 20:30 dice: y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. ¿Cuántas señales haría el Cristo de la gloria que no se pudieron escribir porque eran demasiadas? Hay poder en la sangre de Cristo. Pidamos que las señales nos sigan cuando prediquemos la palabra del Señor. Y Hechos 2:22 dice: varones israelitas, escuchad estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros, con milagros, prodigios y señales que Dios hizo por medio vuestro a través de él, tal como vosotros mismos sabéis. Ahí se levanta el Pedro y les dice: varones israelitas, hay poder en la sangre de Cristo. Y estas son las señales que se dan, porque Moisés fue llevado también
Y ahí están todos los ancianos de Israel. Y ahí les está diciendo cómo es de poderoso Dios. Y les hizo las señales porque para eso se las dio, para que las hiciera delante de todos los ancianos de Israel. Y creyeron. En ese tiempo la angustia de su alma habían clamado al Todopoderoso para que llegara a ellos y pudieran acercarse al Dios que tiene misericordia. Y veamos también qué actitudes son las que se deben tomar. Debemos inclinarlos, porque vemos en segundo libro de Crónicas 20:18, ahí vemos a Josafat. A Josafat vemos que todo su caminar como rey fue uno de los reyes que hicieron volver el corazón al Dios Todopoderoso. Y vio señales maravillosas también. Inclinó su corazón. Y se inclinó, dice, rostro en tierra, y todo Judá y los habitantes de Jerusalén se postraron delante del Señor, adorando al Dios del cielo. Por eso es que cuando venimos a la casa del Señor, vengamos dispuestos a adorarle, a inclinarnos delante del Todopoderoso, porque sí veremos sus señales, pero nuestra actitud debe ser una actitud llena de la gracia y de la misericordia del Todopoderoso. Vengamos a su casa para adorarle, para exaltarle, y vengamos para recibir sus instrucciones, porque hay poder en la sangre de Cristo, el Cristo de la gloria que envía a Moisés, que envía a Aarón a mostrarle al pueblo cuánto amor había para ellos, cuánto poder podía derramar Dios a través de esos dos varones. Qué hermoso es ver eso en la palabra y anhelarlo en este tiempo, porque para eso es que se les pide que Dios lo haga para este tiempo. Debemos adorar al Rey que hizo los cielos y la tierra, porque no solo es inclinarnos, es adorar. Y cuando vemos la oración de Jacob, vemos que él recibe: sírvante pueblos y póstrense ante ti naciones, sé Señor de tus hermanos, inclínense ante ti los hijos de tu madre. Y qué tremendo, ¿verdad? Porque dice: malditos los que te maldigan y benditos los que te bendigan. Ahí está Isaac bendiciendo a Jacob. Leas ese pasaje, es precioso ver cómo, y esas señales siguieron a Jacob, porque Jacob, por eso es que a Moisés le presenta a Dios, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque cuando vemos que le dan órdenes a Jacob que se vaya a Padán Aram a buscar esposa ahí entre toda la familia, ahí él fue obediente y en el camino tiene un encuentro con ángeles. Se le abrieron los cielos y ahí vio ángeles que bajaban, ángeles que subían, vio la gloria poderosa de Dios. Entonces esos encuentros con Dios es para contemplar su amor, su misericordia, señales, pero nosotros debemos adorarle, debemos exaltarle, debemos amar su palabra, porque si no la amamos, difícilmente podamos ver las señales de su gloria. Hay señales poderosas, hay misericordias benditas del Dios del cielo, poderoso es nuestro Dios. Y se llegan al pueblo, dice, y al pueblo al ver las señales, todos creyeron. Y empezaron a confiar que pronto tendrían liberación de todas sus angustias. Todos los temores internos de Moisés se quitaron también cuando el pueblo adoró a Dios por sus cuidados y misericordias y recibieron con sinceras acciones de gracias las noticias de gozo de la misión para la cual habían sido Moisés fortalecido en fe, instruido y listo para ver todo lo que el Dios Todopoderoso estaba glorificando su nombre. Cuánta misericordia hay
Yo recuerdo que cuando venimos a este lugar, Dios empezó a hacer señales poderosas. Había 2 niños que les habían dicho los doctores, compre la caja porque estos niños se van a morir. Pero cuando se oró por ellos, ahí está el jovencito todavía, ahí está la jovencita, yo creo que hasta se casó. La jovencita, ya no están en el templo, pero siguen buscando seguramente al Dios de los cielos. Pero la niña que recién nacida, que le dijeron a su mamá, va a morir, está viva todavía. Y el jovencito que le dijeron que iba a morir a otra mamá, ahí está todavía. Yo platico mucho con la hermana porque me cuenta de él, de cómo va su proceso. Pero el Dios Todopoderoso lo tiene con vida. Hace 38 años que estamos aquí en El Salvador. Entonces esa edad es la que tiene el jovencito. Y sigue buscando a Dios, sigue adorándole. Qué hermoso, ¿verdad? Porque cuando un doctor determina que se va a morir, no está hablando tonteras, sino que es cierto. Pero cuando aparece el poder de Dios y sus señales siguen a los que creen, poderoso es Dios para hacer cosas imposibles. Entonces no debemos más que creer. Nosotros tenemos la obligación de creerle al Todopoderoso y adorarle por sus cuidados y misericordias. Y recibieron con acciones de gracia, dice, las noticias de gozo de la misión con la que había sido fortalecido en fe. Y ya había sido instruido Moisés. Recordemos que esos 40 años en el desierto, Moisés le costó encontrarse con Dios por lo mismo. 40 años en el desierto cuidando las ovejas de su suegro, pero ahora lo envían para cuidar las ovejas del Dios Todopoderoso, el pueblo de Israel. Gloria a Dios, ¿verdad? Por eso es que la Biblia dice que tenemos un pastor que cuida de nosotros, porque el Dios del cielo mira nuestra condición y ve las ovejitas cómo van sin pastor y nos atrae hacia Él por pura misericordia y bondad, así como lo está haciendo con el pueblo de Israel, levantando 2 varones. Solo necesitaba 2 y los ancianos del pueblo para que todos colaboraran en creerle al Todopoderoso. Cuán justos y verdaderos son sus caminos. Y en Éxodo 4:31 lo volvemos a leer. El pueblo creyó y al oír que el Señor había visitado a los hijos de Israel, había visto su aflicción, se postraron y adoraron. Y en Juan 2:11 dice la Biblia que este principio de sus señales hizo Jesús en Caná de Galilea. Manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Qué hermoso es cuando vemos esas señales. Y si se recuerdan ustedes, allá en primer libro de Reyes 17:24, entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que eres hombre de Dios, que la palabra del Señor está en tu boca, es verdad. Qué bueno, ¿verdad? Porque las señales de Jesús se mencionan 14 señales que hizo Jesús en diferentes milagros. Veámoslos rápidamente. Juan, solo algunos, ¿verdad? Veamos Juan 2:23. Cuando estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. En Juan 3:2 dice: este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, ¿se acuerdan de Nicodemo? Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Eso sí tenemos que llevarlo muy dentro de nuestro corazón. Nadie puede hacer señales poderosas que nos lleven a vida eterna si Dios no está con él. Juan 4:54 dice la señal que Jesús hizo cuando fue de Judea a Galilea. Fue una segunda señal en Juan 6:2 y le seguía gran multitud
Mire, yo me admiro ver cómo el Señor fue visitado y le seguían multitudes. En una oportunidad los contaron cuando alimentó a los 5,000, a los 3,000. Entonces sí lo seguían. Por eso dice su palabra en el Salmo 17:13. Levántate, Señor, sal al encuentro, derríbalo con tu espada, libra mi alma del impío. Cómo Dios puede salir a nuestro encuentro, bendecirnos, llenarnos de su gracia, participar de su gloria. Debemos anhelar que el Dios Todopoderoso salga a nuestro encuentro. Vamos a orar y le vamos a pedir al Todopoderoso que visite nuestras vidas, que nos salga al encuentro con esas señales de poder. Hay poder en la sangre de Cristo, hay señales que Dios quiere mostrar. Oramos, Padre que estás en los cielos, gracias por tu palabra. Gracias porque ahora entendemos que tú nos sales al encuentro. No somos nosotros, Padre Celestial. Tú eres el Dios de misericordia que nos sale al encuentro y que nos bendice con bendiciones maravillosas. Cuán justos y verdaderos son tus caminos, Señor. Y enséñanos a ver tu poder. Ese poder glorioso que se mueve, Señor, en este transcurso de esta vida cristiana. Para los que comienzan este evangelio, Padre Santo, tú puedes salirle al encuentro. Así como Jacob salió al encuentro, le sale al encuentro ángeles y la voz del Todopoderoso estaba ahí para darle bendiciones. Señor, como Moisés, poderoso Salvador, sal a nuestro encuentro, poderoso Salvador, porque tú eres Dios, tú eres el Señor. Glorioso sea tu nombre, bendito y alabado. Gracias te damos, Señor. Gracias por todos tus cuidados. Que el Dios del cielo le bendiga y le salga al encuentro. Es nuestro deseo en esta mañana. Amén. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Te damos la bienvenida, Espíritu Santo.